Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas a esta nueva cápsula del Centro de Ética Judicial, en donde trataremos un tema pues un poco específico y un poco técnico, pero que va a cobrar mucha relevancia, no solo por lo que ha pasado en los últimos días, sino por lo que va a ocurrir en los siguientes meses con esta nueva legislatura y con la toma de protesta de la nueva presidencia de la República, en donde se plantea, pues básicamente con una serie de proyectos, reformular una buena parte del ordenamiento jurídico para un nuevo diseño, ¿no? Con el que pretende gobernar, pues este proyecto del régimen, tanto del sexenio anterior como de este sexenio que está por iniciar, ¿no? Y se trata de la mayoría calificada, la famosa mayoría calificada que se requiere para las reformas constitucionales. Y pues bueno, quisiera empezar con lo básico, ¿no? ¿Qué son las mayorías? ¿Qué tipo de mayorías se requieren para la toma de decisiones, sobre todo en órganos que están integrados por diversos integrantes, como lo son, por supuesto, las cámaras del Congreso de la Unión? En este sentido, pues tenemos tres tipos de mayoría, que son la mayoría simple, la mayoría absoluta y la mayoría calificada, ¿no? La mayoría simple es, como su nombre lo dice, ¿no? Simple y sencillamente que la decisión se tome por una mayoría de personas, por el mayor número de personas que participa. Este no tiene que ser el 50% más uno, ni mucho menos, sino que, y sobre todo se toma cuando la decisión tiene más de dos opciones, ¿no? Es decir, las opciones no son binarias. Por ejemplo, nosotros para elegir eh, presidencia de la República, pues se requiere una mayoría simple del electorado, es decir, no se necesita que el 50% de los electores voten por una opción para que ésta gane, sino que simple y sencillamente esa opción obtenga el mayor número de votos, el 30, el 25, el 40, el 45%, siempre y cuando obtenga más votos que los demás, ¿no? Luego tenemos la mayoría absoluta, que esta es más bien la que opera en términos estrictos en lo parlamentario, porque pues básicamente tenemos opciones binarias, ¿no? Se aprueba una ley o no se aprueba, se reforma la ley o no se reforma. Esta mayoría absoluta, esta sí requiere el 50 más uno que le llaman, es decir, el 50% de los votos más uno adicional. Se le dice el 50 más uno, sobre todo hablando de situaciones o circunstancias en las que la Cámara o el Congreso está integrada, por ejemplo, por números impares, ¿no? Cuando es o por números pares, pues también, o sea, no basta con el 50%. Por ejemplo, la Cámara de Senadores consiste de 128 integrantes, entonces no basta que 64 de ellos voten para que se apruebe una reforma o una ley cuando se requiere esta mayoría absoluta, sino que sean uno adicional, ¿no? Para que sean efectivamente la mayoría y no dos porciones iguales, ¿no? Y luego ya tenemos la mayoría calificada. La mayoría calificada se establece desde la norma. Tiene que ser una mayoría mayor, digamos, a la mayoría absoluta, es decir, una exigencia mayor, y esto se toma para aquellas decisiones que consideramos que son muy relevantes o muy importantes, en la que no solo necesitamos que se obtenga la mayoría de votos, o no solo necesitamos que la mayoría de los integrantes estén de acuerdo con esa propuesta, sino que un gran número, o sea, una gran proporción de los integrantes, de las personas que integran ese órgano colegiado, estén de acuerdo. ¿Esto en búsqueda de qué? Uno, pues hacer más difícil el proceso de reforma o adición, es decir, la Constitución de 1917, en el artículo 135, lo que nos dijo es, bueno, esta Constitución es así, es válida, y tú para que la cambies vas a necesitar un proceso reforzado, ¿no? Un procedimiento más difícil, más complejo, más complicado, para poderla modificar. A lo largo de la historia en México hemos visto que no es tan difícil por la cantidad de reformas que ha tenido la Constitución, ¿no? Pero la intención primaria es esa. Entonces establece una mayoría calificada, es decir, una mayoría que es mayor a la mayoría absoluta, que en este caso, por ejemplo, en las reformas constitucionales es de las dos terceras partes, pero podrían ser las tres cuartas partes o cualquier, el 70%, el 65%, cualquier otra proporción que sea el 50% más uno, ¿no? Mayor al 50% más uno. Ahora bien, este tema de la mayoría calificada pues se
combina, ¿no?, con nuestro sistema político electoral, por cómo está diseñado nuestro sistema, por cómo es que nosotros convertimos los votos en escaños, es decir, en la integración final del Congreso, porque así como se requiere este proceso complejo o esta mayoría calificada para reformar la Constitución, pues también nos damos cuenta que nuestra Constitución también privilegia, por ejemplo, que las mayorías políticas en el país se consoliden, es decir, se refuercen no solamente, por ejemplo, con la victoria en la presidencia, sino con un Congreso que normalmente le será favorable. Hay casos excepcionales, pero normalmente lo que se busca es la consolidación de una mayoría en búsqueda de gobernabilidad. Con la mayoría calificada, lo que se busca es que esa mayoría, por más consolidada que esté, tenga que negociar o tenga que consensuar las reformas que pretenda hacer a la Constitución. Si nos damos por cuenta, por ejemplo, en la actualidad, pues sí, el grupo mayoritario tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero no la tiene nominalmente en la Cámara de Senadores. Le bastan algunos votos, ¿no? Tres votos en este caso específico. Entonces, de alguna u otra manera se fuerza a este grupo mayoritario para que si pretende modificar la Constitución, tenga que consensuar votos adicionales que los obtenga de otras fuerzas políticas para poder llevar a cabo estas reformas constitucionales. Básicamente por lo que les decía, entendemos que nuestra Constitución tiene que ser firme, tiene que ser sólida en un momento dado, tiene que ser estable, no admite tan fácilmente una reforma, entre comillas, y entonces se obliga al grupo mayoritario a negociar o a consensuar sus propuestas de reforma constitucional a partir del mecanismo de la mayoría calificada. El otro mecanismo que se prevé desde el 135 constitucional para hacer más complejo el proceso de reforma de la Constitución es la participación de las entidades federativas. Nuevamente, tiene sus comillas porque nunca se ha detenido una reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión, nunca ha sido detenida por las entidades federativas. Entonces, una vez que se aprueban las reformas constitucionales en el Congreso de la Unión, lo normal o lo que ha acontecido históricamente es que las entidades federativas se suban a la ola, se suban a la marea y las aprueben, por lo menos en su mayoría, ¿no? Que en este caso se requieren de 17. Luego, otro aspecto de la mayoría calificada es que esa mayoría calificada es un mínimo, es el mínimo indispensable que se necesita para reformar la Constitución. Por eso este debate de, por ejemplo, ahora con la reforma judicial de si se requerían 85 u 86 legisladores, esto, ojo, la mayoría calificada es de los individuos presentes, es decir, de las senadoras y los senadores que se encuentran dentro del Pleno el día de la sesión en que se somete a votación y discusión la propuesta de reforma. Entonces, asumiendo que se encuentran 128 y asumiendo que, pues obviamente, las 2/3 va a ser fraccionado, entonces lo que tenemos es que no nos podemos ir, no, o sea, como se proponía por ahí, no se puede redondear hacia abajo, porque las 2/3 es el mínimo indispensable. Entonces, si redondeamos hacia abajo, no se consiguen las 2/3. Entonces, tenemos que, como decíamos en el 50% más uno, pues en este caso sería algo así, ¿no? Siempre un más uno, siempre se tiene que buscar el más uno para que sea válida y que se pueda declarar que se obtuvo esta mayoría calificada para reformar la Constitución. Este va a ser un tema recurrente en los próximos meses, como les decía, porque hay todo un paquete de reformas constitucionales que se vienen planteando desde principios de este año que seguramente en la continuidad del nuevo gobierno pues se van a retomar y se van a plantear ante esta legislatura que se está integrando en estos momentos. Es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en la siguiente.